Es la víctima. Últimamente tengo un ministerio especial, es orar por la gente antes que se muera y hacerle la última oración. Oré por mi abuela y a los 3 minutos se murió. Oré por un ministro en Nueva York y a los pocos minutos se murió. Oré por un ministro en un pueblo de Puerto Rico y a las 3 horas se murió. Y los otros días fui a orar por el suegro del reverendo Azarías Silva y a los pocos días se murió. Ya yo veo que nadie quiere que yo ore por ellos esta noche aquí, así que... Yo creo que ya nos estamos conociendo un poquito y estamos muy contentos. Me sentí contento de saber que el hermano Pablo anda por ahí. Pablo es un siervo de Dios que amo mucho y lo respeto mucho. Y una de las cualidades que respeto en Pablo es que, a pesar de que es ya bien viejito, no sé qué hace para que la gente crea que todavía es un muchacho. Ojalá que no esté aquí esta noche escuchando esto. Le amo mucho, le respeto mucho al hermano Pablo y para mí es un privilegio poder estar en una misma actividad donde este patriarca verdadero del Señor, un hombre muy, muy respetable por todos nosotros y para que ustedes lo sepan, nació en Puerto Rico. Le traigo saludos de mi esposa, mis hijas, mi yerno, de todos los que trabajan conmigo en este ministerio. Y le traigo saludos también de mi amigo y compañero Gigi Ávila, que sabemos que es muy querido en esta tierra. Muy querido en esta tierra. Y yo he tenido una experiencia en esta noche, y quiero decirlo con toda seriedad. Acepté venir a esta actividad por orden del Señor. Tengo 3 mensajes que voy a predicar. Y en parte, no es palabra lo que hay aquí, pero este libro que Dios me inspiró y que se llama La Batalla Final es el primero de 3 libros sobre este tema. El próximo no sé cuándo va a salir porque yo creía que escribir era igual que predicar. Y quiero decir que este libro, yo para escribir soy flojo. Por eso en 38 años que llevo en esto, 38 convertidos, 37 de ministro, nunca había escrito un libro. Dios me dijo, antes que te vayas, tienes que dejar una herencia para las generaciones que vienen. Me encerré 5 meses a escribir este libro y el Editorial Caribe puso al lado de mí un escritor, un periodista para que me ayudara. Y déjeme decirle, él se había acostumbrado a trabajar con personas que él hacía la mayor parte del trabajo y ellos hacían nada más que algo. Y yo dije, no, yo vine a escribir un libro, no que me lo escriban a mí. Y él lo que hizo fue sacar los errores ortográficos, las barbaridades que yo a veces escribo que nadie las entiende. Tienen que comprender, yo nací en Puerto Rico, me crié en Nueva York y tengo una mezcolanza allá arriba del inglés y el español. Soy descendiente por el lado de mi padre de alemanes. Por eso Raschke, ustedes no dicen qué es esto, usted debe ser Rodríguez o Álvarez, pero Raschke, descendiente de alemanes. Por el lado de mi madre, descendiente de franceses, de africanos, negros, esclavos. Bueno, la mezcla que hay aquí es casi las Naciones Unidas. Estudié en los Estados Unidos y el español que sé lo perfeccioné orando y predicando. Y cuando este periodista, escritor, cogía mis manuscritos para corregirlos, yo estoy seguro que tenía que ser un chileno para poder soportar la tortura que yo lo sometí. Y de cierto quiero decirle que el señor Eugenio Orellana, periodista y ministro metodista pentecostal, en un tiempo mientras estuvo aquí,
pues fue el hombre que me ayudó a corregir y a purificar un poco esto, y es chileno. Y tuve el privilegio de enseñarle a comer comida puertorriqueña, arroz y habichuela, y lo llevé a un restaurante puertorriqueño y por poco el dueño le da una pela, porque como chileno se expresó en una forma que el puertorriqueño sintió que lo ofendió, y si no es porque me meto por medio, como dicen en mi país, le iban a dar, ¿sabe? Cuando le van a dar bofetadas en mi país, se van a dar 2 o 3 galletas. Y yo le dije, no, es que él es chileno. Y fue que cuando se expresó sobre algo, pues el dueño del restaurante lo miró como para matarlo. Y yo le dije, no, es que es chileno. Pero ustedes van a tener misericordia conmigo aquí. Si yo digo una barbaridad aquí, ustedes van a decir, no, es que es puertorriqueño. Es puertorriqueño, sí que pero le enseñé a comer cuajito, yo no sé lo que ustedes saben, cuajito, lechón asado. Por eso es que estamos tanto a dieta aquí. Y los gabanes hay que usarlos un poquito más grandes que lo que ven ustedes en los videos. Pero ha sido una obra especial y no traímos muchos de estos, porque nuestro propósito aquí no es venir a vender. Traímos algunos videos, algunos libros para que los puedan conseguir, los consiguen afuera por algo especial, allá le dicen lo que es. De estos libros no hay muchos. Quizás en las librerías de todo Chile estén dentro de poco. Pero de aquí voy a sacar 3 mensajes, no palabra por palabra lo que hay ahí, porque esa no es mi costumbre, pero la idea por lo menos. Y espero que en estos días ustedes estén aquí. Busquen a otras personas. El sábado Dios me ha ordenado traer un mensaje profético a la iglesia chilena. Y cuando pisé esta tierra, le di gracias a Dios por la belleza tan linda de esta cordillera andina, pero más por el pueblo. Ustedes, la gente chilena, son una gente muy hermosa. Todavía no se han contaminado con muchas cosas que vienen bajando. Y dije también que me sentí fortalecido. Vengo de una lucha inmensa, de una lucha terrible, donde en el mes de julio me reuní con los directores del grupo Provida y grupo de Morality and Media que lucha contra la pornografía. Nos reunimos para discutir la amenaza homosexual en la nación norteamericana, donde dentro de pocos meses el tribunal de Hawái va a decidir que los matrimonios del mismo sexo de homosexuales son legales. Y esto ha provocado que en toda la nación ya 30 estados, de 25 a 30 estados y territorios, y aún a nivel federal se haga una ley prohibiendo en esos territorios el matrimonio sodomita. Esto tiene unas implicaciones que no les voy a hablar ahora porque quizás en algunas partes del mensaje lo habla, pero implica que si esto se legaliza, implica el cambio en la educación. Los hijos nuestros y nietos van a ser educados por textos que yo presenté ante audiencias de una comisión de la Cámara de Diputados de Puerto Rico en estos días, que van a cambiar el sistema educativo si esto ocurre. Leyes van a cambiar donde los ministros van a ir hasta la cárcel si se rehúsan casarlos. Van a tener que aceptarlos trabajando en las escuelas cristianas y públicas. Van a tener que aceptarlos aún practicando esta condición como diáconos, pastores. Esto habla de toda una destrucción moral de la nación. Y no piensen que esto es en Puerto Rico. Ya está en Dinamarca, ya está en Holanda. Es una ola del tiempo del fin que viene hacia acá. Como Juan el Bautista, Dios nos envía a advertirle a la iglesia, y por eso el sábado voy a dedicar esto un mensaje profético a toda la iglesia, y ojalá que las emisoras de radio hagan aquí, las cristianas, lo que hicimos nosotros en estos días cuando tuvimos que enfrentarnos al Senado y a la Cámara de Diputados, y especialmente en el día de ayer, cuando en horas de la mañana he dado la conferencia de prensa más grande que he dado en la historia del cristianismo en Puerto Rico. Las grandes cadenas de televisión lo cubrieron, cuando Dios me movió a denunciar que el Palacio de las Leyes se ha convertido en una Sodoma.
Y esto hoy salió en la portada de uno de los periódicos más grandes del país y en toda la televisión, cuando Dios me movió ayer a señalar que lamentablemente en el Senado de nuestro país no legislan, no ordenan en algunas ocasiones los que deben hacerlo, y se han adueñado los ayudantes y los asesores lesbianas y homosexuales. Esto ha causado que nos amenacen la vida, esto ha causado de tal extremo que cuando llegué a Miami me habían borrado al doctor Silva y al doctor que le acompaña, que es cuñado, médico que me acompaña, nos borraron de toda la computadora y no aparecíamos ni en el vuelo de San Juan. La batalla es inmensa, hermano, inmensa. Yo vengo cansado, pero el Señor me dijo, te traigo como profeta de este país y para que descanses en mi espíritu mientras haces mi obra. Por eso es que cuando pisé esta tierra sentí ese descanso, lo sentí profundamente. Sentí ese descanso. Y estos 3 mensajes los voy a comenzar. El de hoy es una introducción. Y luego el sábado vamos a tener esa conferencia profética. Yo espero que ustedes oren por nosotros. Al salir de aquí el domingo, regreso a San Juan y luego voy hacia Panamá y Costa Rica. Pero está en mi corazón volver a Chile. Y si después de estas 3 noches todavía quieren que vuelva, entonces estamos planeando para el futuro cercano una cruzada que cubra toda esta nación con un mensaje especial. Le pido la oración por todos nosotros. Los misterios de Dios son tan grandes. Aquí me dicen que hay 14 millones de chilenos, aquí en la capital, ¿verdad? Así que me dicen, si el número está equivocado, todo Chile. Tiene que haber sido, ¿quién fue? Tiene que haber sido, ¿hay algún cubano aquí? Tiene que haber sido un cubano que me dijo eso. Caballero, qué cosa más grande. O un dominicano como Azarías tuvo que haberme dicho esto, que hay 14 millones. Bueno, ¿cuántos millones hay aquí? 5. Pues imagínate, nosotros le ganamos en Puerto Rico. ¿Sabe cuánto es Puerto Rico? 35 millas de ancho y 100 de largo. ¿Y sabe cuánto vemos? Casi 4 millones. Estamos trepados hasta en las palmas del coco. Y habemos 3 millones en el área de Nueva York. Casi nos estamos quedando con Nueva York. Es decir que, pensé, tantos millones de chilenos aquí, y cuando vengo entrando al auditorio veo el sobrino de mi esposa entrando aquí. Digo, ay papá, ¿cómo es esto? Y si está por ahí, quiero que no se vaya de aquí sin que lo vea en el día de hoy. 4 millones. Y en 4 millones encontrarme con el sobrino de mi esposa. Tiene que estar por ahí, está trabajando por aquí, lo vi. Le quiero decir que cuando termine esto quiero verlo. Muchachito como hijo nuestro. Y verlo aquí en Chile. Lo segundo más grande sería encontrarme con mi suegra aquí. Es buena gente. Eso sí sería algo tremendo, encontrarme con la suegra aquí. Y no te vayas a decirle eso a tu abuela, ¿sabes? ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Pues no se pongan de pie, quédense sentados, abran sus Biblias. Quiero introducir este mensaje esta noche. Y quiero que busquen en 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Y lo repitan conmigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos
sus maquinaciones. Y en el libro de Efesios capítulo 6, libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, repetimos la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Padre, en esta noche pisamos esta tierra. Tú has dicho que todo lugar que pisara la planta de nuestros pies será nuestro. Tomamos dominio sobre toda enfermedad, toda opresión, todo demonio, todo espíritu y obra infructuosa de las tinieblas. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ahora, cuando yo escribí este libro en 5 meses, tuve las experiencias más increíbles. Algunas jocosas y algunas tremendamente tenebrosas. Un día, creo que fue Viernes Santo, yo estuve todo el día en un hotel de Miami, estuve 2 semanas, pero me tocó estar en ese hotel ese día encerrado totalmente con el libro. Y déjeme decirle algo, una de las cosas más tremendas es, estoy en el suite de ese hotel y de momento cada vez que iba a escribir, el vecino del cuarto del frente tenía unos hijos y la mujer y todo el mundo, y salían gritando y tiraban la puerta. Cada vez que iba a poner una letra, entraban, gritaban. Bueno, eso duró 2 horas sin parar. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo voy a poder escribir? Y volvían de nuevo, ¡guaquete! Y tiraban la puerta, gritaban, entraban, salían. Y 2 horas de esa tortura, ya yo en un momento di un puño en la mesa y dije, Señor, reprenda al diablo, ¿qué es esto? Pasadas las horas que eso continuó y continuó, Espíritu Santo me abrió la mente y me dijo, ¿tú sabes lo que pasa? Eso no son ellos, solamente es el diablo para que tú no puedas escribir. Hermano, y me paré así, frente a la puerta, abrí la puerta y empecé a atar el demonio que movía a esta gente a tirar la puerta, a gritar por tantas horas, hermano, y después de eso se callaron. No se movieron más. Entonces uno dice, una cosa tan normal, una cosa tan sencilla como esta. Y es que San Pablo nos advierte en 2 de Corintios 2:11, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos la manera de él operar, la manera de él trabajar. Muchos de nuestros fracasos vienen de lo que Pablo denota en 2 de Corintios 4:4 como la ceguera espiritual. Hay ceguera física, pero la peor ceguera que un hombre y una mujer pueden tener es la ceguera del espíritu. Cuando no pueden ver más allá de la maquinación, más allá de la tormenta, más allá del terremoto, más allá de la persona, más allá del instrumento. ¿Se recuerdan a Jesucristo cuando iba a descender a Jerusalén? ¿Quién fue el que vino? Pedro, un apóstol, un instrumento de Dios, un ungido de Jehová, un hombre elegido por Dios, no un pagano, no un impío, no un adúltero, no un falso maestro, todo un siervo del Señor que echaba fuera demonios, que sanaba a los enfermos, que predicaba la palabra. Y ahí viene y se para frente al Señor y dice, maestro, tú dices que vas para Jerusalén, te van a matar, te necesitamos, fue lo que le digo en otras palabras. No puede ser que tú bajes a Jerusalén, te van a matar, vas a morir, que no te acontezca tal cosa. Y cuando usted mira el contexto de estas palabras de San Pedro, usted dice,
es un amigo, ese es alguien que me ama, esa es una persona que me está teniendo en estima. ¿Cómo puedo pensar que es el diablo que está detrás de esto? La mente natural no percibe las cosas del mundo espiritual. Y esa falta de discernimiento en el pueblo de Dios ha llevado al caos y a la destrucción y al atraso y a la ruina los propósitos de Dios, no solo para la vida individual de los creyentes, sino para la vida colectiva de la iglesia. Esa falta de discernimiento, que es tan importante, porque entre los dones del Espíritu, la gente a veces habla de lengua, interpretación de lenguas y profecía, y habla de todos los demás dones, milagros y sanidades, pero uno de los más importantes dones del Espíritu es el discernimiento. Y hoy podrán haber computadoras tremendas. En el día de hoy, un comité de vigilancia sobre los políticos y sobre las invasiones morales inmorales que pueden venir al país, llamado Clamor del Pueblo. Lo pusimos en la página del internet, no solamente para que la gente en Puerto Rico vea, sino en el mundo entero, el que quiere información de lo que estamos haciendo. Y esa página que salió hoy en el internet, todo color, con fotografías y todo, está haciendo temblar los enemigos del Evangelio. Y estamos usando la radio y estamos usando la televisión. Dentro de poco inauguro la segunda emisora de este ministerio con 30,000 kilos de potencia, cubriendo las islas del Caribe y la que tenemos en la capital. Hemos usado los periódicos en este día para alcanzar a la gente, hemos usado las computadoras, el internet, hemos usado todos los instrumentos modernos y la iglesia se ha hecho tecnológicamente su entrada a este mundo de salida ya para el siglo XXI. Y todo eso es bueno. Hoy tenemos radio y televisión y hoy tenemos todo lo más moderno. Sin embargo, déjeme decirle, si tenemos radio, si tenemos televisión, si tenemos internet, si tenemos computadoras, si tenemos grandes intelectuales y teólogos en la iglesia y aumentamos nuestra caudal de personas preparadas en el campo intelectual, que no es nada malo, es algo bonito y bueno, pero no mantenemos el discernimiento, esas cosas no tendrán el uso que deben tener, porque hay que saber que no se puede combatir al diablo simplemente con esas cosas si no hay unción y si no hay discernimiento para poder ver una cosa de la otra. Y es determinante esto, hermano. Miles, millones de creyentes andan ciegos en esta hora. Satanás le ha puesto una venda. No pueden ver la realidad. Por ejemplo, hace 2 años atrás yo le advertí proféticamente a mi pueblo de Puerto Rico que lo que se estaba viendo en América ya pronto se vería en Puerto Rico. Se vería iglesias que aparentarían tener una apariencia de piedad, mas negarían la eficacia de la misma. Y hace 1 año se abrió la primera iglesia de lesbianas y homosexuales pentecostal en Puerto Rico. Y ya se abrió la primera iglesia tradicional protestante de lesbianas y homosexuales con un pastor graduado de la Universidad de Harvard. Y ese individuo se va a la televisión y habla sobre la autenticidad del respaldo que él alega la Biblia tiene para la conducta de Sodoma y Gomorra. Hace nada más que 2 semanas me enfrenté en la cadena nacional del gobierno de televisión, la más grande de todo el país, a una abogada que es copastora y amante de la pastora de una iglesia de lesbianas y homosexuales en San Juan de Puerto Rico. Y cuando aquella mujer hablaba del amor de Cristo, y hablaba del poder de Dios, y hablaba cómo ellos oran por los enfermos, hablaba cómo ellos ungen la gente, cómo hablan lenguas, cómo sus parejas de lesbianas y homosexuales participan dentro de la iglesia, cómo ellos tienen todo un culto montado, cantan coros igual que ustedes, saltan y brincan igual que ustedes, hablan lenguas igual que ustedes, porque déjeme decirle, ese lenguaje es del cielo y hay ángeles de Dios y hay ángeles del diablo. Lo único es que hay una diferencia, y esa diferencia solo la pueden ver los que tienen discernimiento del Espíritu Santo y tienen una unción, la unción de Satanás, y la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo.
No es maravilla que Satanás se transfigure en ángel de luz, señala San Pablo. Y déjeme decirle, hermanos queridos, usaron textos de la Biblia, trastornaron toda la escritura, y en un momento dado yo tuve que señalarle, decirle, ustedes son unos inmorales delante de todo el país, y señalarle la verdad de la Biblia, y decirle, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por los pecados de inmoralidad que cundían en aquel país. Mi hermano, nadie pensaba hace 2 años atrás que esa pequeña isla bendecida por Dios, que se ha considerado el Israel moderno de Dios, donde hay casi 20 emisoras de radio cristiana, más de 12 canales evangélicos de televisión, 7,000 templos cruzan de un lado a otro en una población de 3 millones y pico, casi 4 millones. La iglesia tiene más de 1 millón y pico de creyentes. Hoy en día uno pensaría que estas cosas no pasarían, pero algo ha estado pasando. Y de eso vamos a hablar durante esta semana. ¿Cómo es posible que estas cosas acontezcan donde hay tanta presencia de la iglesia? Puede haber presencia numérica de la iglesia y la iglesia estar perdiendo la fuerza espiritual y no tener el discernimiento para discernir lo que es y lo que no es de Dios. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay tanta gente buena en la iglesia que todo lo que aparece lo reciben, y hay que tener mucho cuidado. La realidad es que estamos viendo 2 años después este caos, esta realidad en el país. Iglesias que dicen ser pero no son, y tienen toda esta inmoralidad dentro. Otras iglesias y movimientos donde predican que las personas que se convierten, no importa el pecado que cometan, no importa la inmoralidad, justifican su pecado diciendo que el cuerpo peca, pero el alma no peca. Y claro, qué cosa más, yo no sé cómo le dicen aquí en Chile, pero allá le decimos qué guiso más tremendo, qué sancocho, yo no sé cómo decirle, pero qué cosa más sabrosa saber que puedo ir y adulterar y matar y robar y hacer barbaridades, y entonces vengo a la iglesia y como el que pecó fue el cuerpo, mi alma sigue limpia. La Biblia dice que temamos a aquel que no solamente puede echar el cuerpo al horno de fuego y al infierno, sino el alma también. Y el alma que pecara, esa morirá. Es increíble, pero estos son obreros fraudulentos. Muchos de estos predicadores que predican que aún en su inmoralidad la gente sigue siendo salva y sigue teniendo comunión con Dios sin haberse arrepentido, están encubriendo sus propios delitos. Porque no son solamente el peligro que amenaza a la iglesia, esta clase de personas que está apareciendo. Peor peligro que amenaza a la iglesia es los que dentro de la iglesia se han perdido, se han descarriado, se han desviado y todavía enseñan y todavía predican y todavía están ahí con la podredumbre y el changote de Acán en el coro, en la orquesta, en el diaconato, en el pastorado, en el liderato conciliar, y nadie los puede sacar de ahí. Yo creo en la restauración, yo creo en que personas que han caído de la gracia, Dios los restaura, yo creo en eso, pero tienen que arrepentirse, y dice que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento, y tienen que tener un tiempo de restauración. No puede una persona adulterar el viernes, emborracharse el sábado y el domingo estar dando una cátedra de teología, de santidad. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Tiene que haber cambio en la vida de esa persona. Y cuando Dios lo quiera restaurar, ¿quiénes somos nosotros para impedir su restauración? Pero tiene que haber un ejemplo, porque el mundo nos está viendo. El mundo está viendo esto y el mundo se nos ríe en la cara. Yo he tenido que soportar de autoridades de gobierno y de políticos. Por ejemplo, hace poco combatimos una ley. El primer mandatario de mi país es mi amigo, soy su consejero. Sin embargo, no soy amigo incondicional, sino del Señor. Y cuando su gobierno trató de poner una ley o la puso para aumentar el juego, la primera voz que se levantó fue la mía. Y señalé que no era correcto ante los ojos de Dios
que el pueblo se sumara en más juegos y más juegos para crear la vagancia y la irresponsabilidad y la adicción destructiva a la familia. Cuando hice esto, un grupo nuestro se acercó a varios políticos, legisladores, y lo primero que le dijeron fue: ustedes hablan de nosotros. ¿Cómo ustedes pueden venir a este palacio de las leyes a condenarnos por pasar leyes para aumentar el juego en el país, la lotería y todas estas cosas? Si ahí tienen ustedes pastores, y nos señalaron un pastor que está rifando automóviles y está haciendo todo esto. Mi hermano, si en la iglesia hay un bingo, que el mundo no nos ve, el mundo nos está viendo. Al mundo no le interesan, y perdón, me parece que el Señor me ha cambiado un poco el mensaje porque se me perdió el bosqueo aquí. El mundo no quiere ver, no quiere solo ver gente alabando a Dios y brincando y danzando. Eso no es suficiente. El mundo pide algo más que danzas y alabanzas y brincos y saltos. Y de los que más alborotan y brincan soy yo. Pero el mundo pide algo más que eso de nosotros. El mundo pide de la iglesia un testimonio real. Mientras ustedes bailan y danzan y hablan lenguas, Satanás los ha cegado, que están tan llenos del Señor. La última trampa de la iglesia. Yo no digo que sea malo adorar. Míreme, yo empecé este culto danzando y brincando en el Señor. Yo no creo que sea nada malo. Donde el diablo nos ha cegado es que estamos tan entretenidos llenándonos del gozo del Señor, y las calles de Santiago de Chile están llenas de muchachos y muchachas en la droga y perdiéndose. Lo más triste que me pasó fue recientemente. Estaba autografiando este libro para la gente que venía a una de las librerías más grandes de mi país. Una librería secular. El fenómeno que ha tenido este libro es, lo están vendiendo en las farmacias, en los centros comerciales y donde quiera. Y me tocó ir a firmar autógrafos. Y mientras estaba allí firmando autógrafos, un muchacho de 15 años, una hermosura de muchacho, llega donde mí, todo raro y hablando como una mujercita, y me dice en ese tono: hermano Jorge, usted no tiene amor. Y yo me quedé mirando. Como él hay, y pensé, como él hay miles. Como él hay miles de jóvenes destruidos por la homosexualidad. Ayer tuve la experiencia de una joven hermosa hablarme de tal manera que me sorprendió. Lesbiana. Las discotecas de mi país se llenan los viernes y los sábados. Y el informe que tengo es que cientos de jóvenes que el domingo están en la iglesia están metidos en la discoteca. Algo está pasando, estamos ciegos, no tenemos discernimiento. Nos hemos dedicado a edificarnos a nosotros mismos. Satanás nos ha enceguecido el entendimiento. Estamos tan entretenidos en llenarnos de la gloria de Dios, y la ciudad se pierde a nuestro alrededor. Mientras nosotros estamos metidos en las cuatro paredes de la iglesia, yo ahora descubro que el Senado de mi país tiene de cada 4 empleados, 3 son lesbianas y homosexuales y están colocados en posiciones de poder. Pero los cristianos se enceguecieron con otra ceguera, la ceguera del extremismo. La ceguera del extremismo. Nos vamos de un extremo a otro. O somos demasiado dogmáticos y legalistas, o somos demasiado de liberales. Por un lado, los liberales que hoy en día dicen: no hay pecado, no hay nada malo. Salen del altar para ponerse bikinis en las playas y tangas y cuantas cosas hay. Yo les tengo que señalar con qué respeto puede mirar un miembro de la iglesia cuando la esposa del pastor pasea con el ombligo por fuera y todos sus traseros enseñándolo en una playa. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre Verónica Castro
y algunos de los artistas que tenemos nosotros en medio de la iglesia, o algunos de los ministros y ministras y mujeres que tenemos. Si tú sales de este lugar y tú te desnudas y te pones ese bikini, quiere que te lo diga, es moché. Te pones ese bikini con el ombligo por fuera y tus traseros que los ve todo el mundo. ¿Con qué moral te puedes parar en el altar de la iglesia el domingo y reclamar que el pueblo te respete? Hace un tiempo atrás mi hija y yo empezamos, yo vengo de la línea conservadora y he tenido que también moderarme, porque hay dos extremos aquí. Y mi hija y yo empezamos a encontrarnos en el camino, y la más pequeña, que es la más brava que tengo, es una rubia hermosa. He tenido tantos problemas en el asunto cuando viajo con ella. Ella ama al Señor y predica y canta como un ángel. Y hace un tiempo atrás fuimos en Washington, estuve hablando en la concentración de Washington for Jesus, ante 500,000 de personas, uno de los 20,000 oradores que hubo allí, para que no piensen que fui el único. Me dieron 10 minutos, pero me tocó hablar allí. Y esa noche cuando fuimos a comer, nos fuimos a un restaurancito pequeño, y ese restaurancito, porque estaba muerto de frío, no tenía saco, abrigo, y uno de estos restaurantes románticos. Y entonces nos pusieron una vela, todas esas cositas, y imagínate una rubia altísima, aunque es la más pequeña, y yo ahí sentado, y habían dos viejos allá, una pareja de viejos allá, y me miraban, y la señora le decía al señor: mira el viejo verde ese ahí. Pero la muchachita se robó la cuna. Y yo le dije a mi hija: mira, esto me está causando problemas. Me está causando problemas, porque cuando voy a salir solo con la hija menor, me miran y dicen, la gente mayor que no conoce a uno, dice: mire qué viejo más fresco con una muchachita. Yo no sé si aquí en Chile los viejos les gustan las muchachitas. Pero tenía ese problema. Entonces esa muchacha tiene muchas formas de ver el mundo diferente a nosotros, que venimos de otra etapa. Y una noche empezamos a pelear por los dogmas. Estuvimos hasta las 3 de la mañana. Y me decía: papi, dime dónde en la Biblia dice esto. Y yo decía: bueno, me ganó como 2 rounds o 3. Y entonces yo le dije: sí, pero la Biblia dice de honestidad. Y hay cosas que son deshonestas. Y la raya es esta, tanto en el hombre como la mujer, porque lamentablemente aquí hay un problema. En la sociedad nuestra todo el mundo habla de la mujer. Y usted ve a los domingos en las iglesias cómo se vitupera a la mujer y se le da palo y patazos. Y se recordarán ustedes aquello de los fariseos, aquello que trajo la mujer tomada en adulterio. Yo no sé si usted ha estudiado esto, pero yo me puse a estudiarlo y encontré esto. La ley de Moisés decía que a los 2 tenían que traerlos. Ahora pregúntese, ¿por qué no trajeron al hombre? Porque dicen que la tomaron en el mismo hecho. Y si la tomaron en el mismo hecho de adulterio, ¿dónde estaba el macho? La trajeron a ella. Porque la sociedad a veces discrimina contra la mujer. Eso ha provocado un libertinaje en el feminismo moderno, donde se ha perdido el concepto auténtico de lo que es la familia y lo que debe ser la estructura y la posición del hombre y la mujer. Pero dentro de todo esto encontramos esta realidad, que cuando usted mira ese caso, el hombre no aparece por ningún lugar. Y era que los fariseos eran machistas, y para ellos era pecado y deshonesto el adulterio en la mujer, pero no en el hombre. Y es el mismo pecado, es la misma inmoralidad. La mujer puede vestir deshonestamente y el hombre puede vestir deshonestamente. Tiene que haber honestidad en la vivencia, en toda la vida del hombre como de la mujer, no solamente de la mujer. Yo decía a mi hija: mira, puede un vestuario, sea cual sea,
ser honesto y otro ser deshonesto. Lo que hay que ver en todo esto, cuando somos honestos y cuando es provocador y deshonesto lo que hacemos. Ahora, yo no tengo duda alguna que aquí hay, yo no sé cómo algunos hombres salen a la playa que parecen unos gansos, unas piernas ahí horribles, y luego con un bikini también. Yo no entiendo eso. Y eso es deshonesto. Como lo es una mujer que se llama sierva de Dios, enseñando lo que solo su marido debe ver. Y yo le preguntaba a una misionera de esta liberal, le dije, ¿tú irías al supermercado en ese bikini que vas a la piscina? Y ella dijo, oh, no, eso es inmoral. Y no es lo mismo. ¿Tú me recibirías en la casa? Tú le dices al marido, no, es lo mismo. Pero hay que tener un cuidado también. Sé que hay un extremismo liberal, que nada es pecado, que no hay nada, que todo lo podemos hacer. Y hay iglesias donde nadie predica en el día de hoy sobre el adulterio, la inmoralidad, la deshonestidad, la homosexualidad. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Están ciegos. Están ciegos. Ciegos. Hace unos días atrás, yo fui a Washington, D.C. Me reuní con Robert Knight, el director del Family Research Council. Y estuve transmitiendo de los estudios que usa el doctor Dobson. Y entrevisté al doctor Robert Knight. Y él decía, si tú amas a una persona, tú le señalas. No lo matas, no lo destruyes, pero le señalas su pecado, su condición. Y hablamos específicamente, porque lamentablemente este es el tema que tenemos ahora, en la homosexualidad. Tú tienes un hijo homosexual, es tu deber no destruirlo, amarlo, pero señalarle que su condición no es aceptable. La psicología moderna, dominada por esa rama de pensamiento, nos dice que ahora, y Hollywood, eso es lo más grande, que la gente cree que lo que dice posiblemente Gene Hackman, o lo que dice Robin Williams, o lo que dice cualquier artista. Ahora lo más grande que me sorprendió fue ver en las noticias y en los cortes que dan, pues yo no voy a ver esa basura. De In and Out con Tom Selleck. Oye, el que hacía P.M. Magnum, haciendo papel de homosexual, dándose un beso en la boca con otro hombre. Ya a mí, ya no quiero ver ni la serie de P.M. Magnum. Me da asco. Pero lo que veo esto, entonces nos han ido metiendo en la cabeza lentamente una transformación, de redefinición de pensamiento. Hace un tiempo iba en un avión y por lo mucho que viaja, pues me suben a primera clase y allí las películas son gratis. Y me toca ver una película que se titula The Birdcage, la jaula del, yo no sé cómo la traducen acá, de los pájaros. Y entonces, en esa película Robin Williams y otro individuo hacen de dos homosexuales. No hay nada de sexo abierto ni nada de cuadros como uno puede considerar pornográfico. Pero el mensaje de la película es, el que es moralista es un loco. Hacen de un Gene Hackman un loco que aparece allí, un fanático. Un senador que defiende la moral, lo ponen como un inmoral. Y a los homosexuales lo ponen como la gente más buena y calificada para poder criar sus hijos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que la religión es mala? La película que sacó Disney a través de Miramax, donde toma 3 sacerdotes y los presenta como inmorales, y quizás un evangélico dice, yo me gozo en eso. Déjame decirte, yo no me gozo en eso, pues yo no creo que todo sacerdote es inmoral. Yo no creo que todo sacerdote es un corrupto, pero yo sé que hay gente ahí que aman al Señor, y cuando yo veo que hacen eso, déjame decirte que lo hacen contigo como pastor y lo hacen con todo, y la idea es que te vean a ti como un inmoral. ¿Cuál es la idea? Subir la inmoralidad como decente y aceptable, y la inmoralidad. Subir la inmoralidad como aceptable, y subir y bajar la moralidad como inaceptable. Se te están lavando el cerebro. Cada vez que tú ves una serie de televisión, una película, te están metiendo en el cráneo. Aún la película esa, First Wives Club, el club de las primeras mujeres. Mira bien una escena donde sale que una hija lesbiana tiene toda la razón y la pintan como una gran héroe porque ella se define con lo que es. Te están lavando el cerebro en las máquinas de video, te están lavando el cerebro a tus hijos en la Hollywood. Entonces la mente de la gente está aceptando cosas que antes no aceptaba. Decía, tienes un hijo, ámalo, pero no le apruebes su pecado. Si es un adúltero,
No lo estés acechando todo el tiempo, pero no le señales que está correcto. No le apruebes su inmoralidad. Tienes una hija que es promiscua, no le permita dormir con su amante en el cuarto de la casa. No dejes que tu hogar se convierta en un santuario de adulterio. No dejes que tu hogar se convierta en un santuario de fornicación. No dejes que tu hogar se convierta en un santuario de inmoralidad. ¿Tú sabes lo que es? Que lo que se nos está diciendo es, si tu muchacho es homosexual y te trae tu amante, tú se lo recibas y lo hospedes en la casa. No te digo que votes a tu hijo, no te digo que no lo ames, pero si lo amas, señálele que lo que está haciendo es pecado, y si no se arrepiente, irá a las pailas y las profundidades del infierno. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria esta noche? ¿Me dan unos minutos más? Ah, no, yo lo que parece que están cansados. ¿Me dan unos minutos? Sí, 10 minutos más. Los de arriba dicen que sí, los de abajo parece... Si me van a dar 10 minutos, quiero un gloria a Dios bien grande. Ok. Sí, el discernimiento. El discernimiento. Y hay iglesias que en el día de hoy no se atreven a hablar de eso. ¿Por qué? Porque su economía está basada en esa gente que tienen ahí. Palabras, tienen 3 homosexuales que dan grande dinero. Ellos saben que andan mal, pero no los quieren tocar. Tienen allá un don, un importante político que es un adúltero y no lo quieren señalar. Hace unos días atrás un amigo mío que está en una posición de gobierno, estaba yo en su hogar. Cuando de momento salió una mujer y yo le dije, esa no es la mujer tuya, arregla tu vida con Dios, porque si mueres así te perderás. Y es mi amigo. Tú no puedes entrar en esa clase de convenio. No quieren señalar el pecado por no perder la gente, por no perder la imagen, por no perder las ofrendas, porque se le cae el almacén, se le cae el asunto. Y tarde o temprano se le va a caer, tarde o temprano se le va a caer. No se puede comprometer la moral, no se puede comprometer la palabra. Si alguien viene a la iglesia, hay que amarlo, hay que restaurarlo, hay que tratarlo con amor. Pero no se puede dejar de señalar lo que es pecado, no se puede dejar de corregir lo que es malo por agradar a la gente, porque entonces caeremos en lo que cayó el pueblo de Israel, teniendo la corrupción dentro del mismo templo. Hermanos, tampoco es irnos al otro extremo, porque ese es un extremo. Los que por conveniencia económica se han convertido en los defensores de la inmoralidad. Pero están los otros, el otro extremo que la ceguera espiritual permite. La ceguera espiritual del fanatismo y el extremismo legalista. La gente que todo lo que ven es pecado. La gente que desde que una persona entra por la puerta tienen una lista. Yo fui a una iglesia en Colombia. Y mi hermano, una lista. Como papá, esto tiene que tener la mujer, esto, y el que no tiene esto el hombre, y le cortaron el bigote y le cortaron la patilla. Este que está con barbita aquí me lo hubieran echado al infierno. Tú tienes una barbita ahí al estilo Einstein. Sí, pero esto es increíble. Pusieron hasta las barbas, ¿y dónde dejaron la barba de Aarón? Yo no sé dónde la echaron. Sí, pero estamos hablando de extremismo. Entonces, antes que se convierta la gente, ya le pusieron un código en la puerta. Aquí no puede entrar nadie. Sus iglesias, es increíble, la gente es torturada. La juventud se nos llama para las discotecas. Vienen y se ponen el uniforme religioso cuando entran por las puertas de la iglesia. Y dicen, ¿qué santos están? Y no saben que los diablitos están en la discoteca por la noche. Porque lo que ha creado es una apariencia de piedad. Y un extremismo completo, hermano. Donde cosas que no son pecado, las hacemos pecado. Aquellos justifican en su extremo lo que es pecado como no pecado. Y acá vamos a otro extremo, otro grupo en la iglesia. Todo es pecado. Leer un periódico es pecado, usar la computadora es pecado. Todo le buscan la vuelta para que todo... Yo una vez me recuerdo un predicador que estábamos en una convención de las asambleas de Dios y él empezó a mandar para las pailas del infierno a todos los mundanos que tenían bigote. Y de momento miró para atrás y vio que el presidente del concilio tenía un tronco de bigote.
Digo, ay, papá. Años después lo vi con una brocha enorme de bigote. Yo me recuerdo cuando nos enseñaban que los pantalones sin ruedo eran del diablo. ¿Se recuerdan las mujeres los pantalones? No, tiene que haber alguien que todavía le quede uno de los que tienen ruedos. Pastillas, corríjame por favor. Si digo una atrocidad no se rían, corríjame por favor. Pastillas. ¿Eh? Dilo aquí para que lo entiendan. Ven acá, dilo aquí porque yo me suena pastilla de Tilenol. Pastillas. Eso mismo. Óyeme, pero no me lo deje así, por favor. Y Odea dice, eso es pecado. Y yo me recuerdo que fue lo que yo aprendí. Me paro en un culto y digo, todos los que tienen esos ruedos lisos se van para el infierno. No me he ido para el infierno. ¿Sabe? Por un lado, gente que todos lo han admitido, y el otro extremo. Yo conozco iglesias, hermanos, que llegan al extremo que si una joven de su iglesia se enamora de la iglesia cristiana que está allá, está en pecado. ¿Y qué va a hacer la muchacha si en la iglesia lo que hay dos jóvenes? ¿Qué va a hacer la pobre muchacha? Tiene que ser con el miembro de esa iglesia. Y allá abajito hay uno que a ella le gusta. Yo me recuerdo de un pastor que tenía una norma que le decía a las muchachas, que se case contigo te lo tienes que traer para acá, si no, no te caso. ¿Dónde en la Biblia está esas cosas? Y ese extremismo, por un lado, ha cegado a la gente a la verdad de que somos una fuente de restauración, que la iglesia no es un matadero, no es un lugar de tortura, que la iglesia es un hospital, que vengan como quieran venir. Y luego lo que haya que quitarle se le quitará. Yo tuve una experiencia, déjeme decirle, en la Biblia se enseña, en la historia, los amalecitas eran los únicos y eran abominables que usaban aretes, así le llaman, ¿verdad? Aretes, los varones. Entonces, yo entiendo que los varones no deben ponerse esas cosas. Y yo antes pensaba que todos los que se ponían eso eran afeminados, hasta un día que me di cuenta que los piratas también lo usaban. Y los cristianos, pues los varones cristianos no deben ponerse ninguna de esas cosas, pero sucede que siempre tenía la imagen que todos eran homosexuales y cosas esas. Y un día le di gracias a Dios que cambié de opinión porque estoy en un culto en Pensilvania, había miles de personas y yo hablé de esto. Y había un individuo que medía como 7 pies de alto, unas manotas así, con una arete colgándole por aquí y otro aquí. Bueno, yo hablé esa noche de una iglesia pentecostal donde un joven drogadicto fue a la iglesia, se iba a suicidar, estaba volviéndose loco y fue a esa iglesia a oír el mensaje de Dios. Y cuando entró por la puerta y el pastor lo vio con sus aretitos colgando, dijo, salga de aquí que aquí no permito varones con esas prendas. Y yo sé que no se ve bien el varón, pero ese muchacho no era interesante, se estaba muriendo, se iba a matar. Qué terrible ir a una iglesia enceguecido el predicador con sus dogmas y sus prejuicios, y llega una persona que está herida de muerte a buscar palabra de vida, y cuando llega allí lo masacran más y lo botan de la iglesia. Y el muchacho se fue, y más abajo lo agarró un creyente y se lo llevó y se convirtió. Y cuando yo prediqué de eso, pasaron decenas de jóvenes, entre ellos pasó el gigante ese de tantos pies de alto con sus aretes. Y cuando yo lo veo parado ahí llorando como un niño, dije, ay papá, gracias a Dios que no dije que se veía afeminado, porque este tipo me hubiera roto la cara aquí. Hermano, y lo abracé. Y empecé a hablarle. Y cuando subió arriba para pasar a la consejería, me abrazó y me dio la mano. Y cuando abrí la mano estaban los aretitos que él había tenido. Mire, yo prefiero ver esa muchacha sentada ahí y ese muchacho sentado ahí como sea, pero están ahí, están oyendo el mensaje, están oyendo la palabra. Pero los fariseos, que todavía queda ese espíritu farisaico,
Unos, por ejemplo, los libertinos que todo se puede y no hay límite y no hay moral. Y los otros extremistas, esto es un club de santos. ¿Quién le ha dicho a usted que esto es un club de santos? Esto es un club de gente que se está haciendo santa. Aquí todavía hay mucha tela que cortar. Aquí todavía hay mucha cosa que purificar. Aquí todavía nos queda largo camino a todos nosotros. Hay gente aquí hay gente que creen aquí que el pecado está nada más que en la apariencia, que de la hipocresía que hay en mucha gente. Que hay mucha gente que está en la iglesia llena de amarguras y raíces de amargura. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Ese muchacho con sus cosas colgándole de la oreja, o uno lleno de odio y amargura que no perdona y que está ahí todavía con la Biblia debajo del brazo. La Biblia dice que ese parará, los hipócritas no tendrán parte en el reino de los cielos. La Biblia dice que las raíces de amargura destruyen y te mandan a la destrucción y no puedes entrar. ¿Cuántos ministros, cuántos líderes de concilios hay en esta ciudad que no pueden cruzar de un lado de la calle a otro y cuando se miran se dan las espaldas? No pueden ni mirarse cara a cara porque se odian por pamplinas, por cantidades, por dogmas sencillos y superfluos y no pueden amarse. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor esta noche? Un simple creyente que quizás no viste como Dios quiere que vista porque no tiene el dinero para ponerse otra cosa, o un pastor o un líder de concilio que con su lengua destruye, que en su corazón alberga odio contra otro. Mire, hermano, yo he visto líderes buscando cómo arruinar a otros. Yo he visto líderes yéndose a los impíos, a los paganos políticos, a entorpecer a otros cristianos. Hermano, ¿qué es peor? La hipocresía, la amargura, el odio que irradia y permea en el corazón de muchos. Aquí hay que pensar más, pensar más en purificar, en limpiar el sistema espiritual de la vida de la gente, que pensar más en brincar y saltar y profetizar y danzar. Aquí lo que hay que pensar es que Chile ni ninguna parte de este país podrá ser visitado por el Espíritu de Dios mientras hay gente enojada, mientras hay gente sin perdonar, mientras hay gente destruyendo el cuerpo mismo de Cristo. Abashanda la bahía. Y de eso voy a hablar el sábado. Si aquí, en esta hora, no hay un cambio, ustedes van a ver que Dios lo va a provocar y Dios permita que no lo provoque con persecución. Soberbia. ¿Qué es peor? La soberbia. Ciegos con soberbia. Aquí hay gente que creen que tienen dueños de la verdad. Aquí hay gente que Dios los ha bendecido, gente que Dios los hizo gente que no sabía ni hablar, gente que no sabía ni vestir, que eran mendigos, limosneros. Dios los vistió, Dios los levantó y en el día de hoy se creen dueños y señores y no entienden que Nabucodonosor se llenó de soberbia y cayó por las ruinas del piso. Yo me debo a Dios, sí. Después de estos 3 días no me quieren aquí, yo no vuelvo. Yo obedezco a Dios y Dios me ha dicho que dé esta palabra aquí esta noche. Yo no olvido de donde Dios me sacó. Dios me sacó de las cunetas, Dios me sacó de los movimientos revolucionarios, Dios me sacó del odio, de la violencia, Dios me dio ropa nueva, Dios me dio un nombre nuevo. Yo soy lo que soy, por lo que Dios me ha hecho. Y déjeme decirle, hoy estoy con el presidente del Senado de mi país, mañana con el presidente de la República de tal país, o estoy con el senador tal del Congreso de Estados Unidos, pero no se me llena el corazón de soberbia. ¿Sabe por qué? Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé a quién yo le debo lo que tengo en el día de hoy. Hoy tengo una buena casa, hoy mis hijas estudian en la universidad y una de ellas se graduó de periodismo. Y yo le puedo decir, hoy yo vivo en una buena casa, hoy tengo un buen carro, hoy tengo prestigio y tengo fama, pero yo nunca me olvido que de donde yo salí. Yo nunca me olvido cuando dormía en hamacas en las selvas amazónicas. Yo nunca me olvido cuando fui preso por predicar en Colombia el Evangelio. Yo llevo en este cuerpo las marcas de mi Cristo. Yo sé que vivo para Él donde quiera que me meta. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y aquí hay gente que antes andaban
andaban en bicicleta y hoy Dios le dio un buen carro. Antes vivían en cajas de cartón y hoy Dios le ha dado una mansión. Y se han olvidado. Antes no eran nadie y hoy son gente por la gloria de Dios. Y se han olvidado del pueblo, se han olvidado de los sufridos, se han olvidado de quién los llevó ahí. Y yo nunca me olvido que fue la mano del Maestro la que me curó, la que me levantó. Tan ciegos, el diablo los ha cegado con la soberbia. ¿Queremos vencer en esta guerra? Quitemos esa venda de la soberbia. Póngase de pie conmigo. Mañana continúe este mensaje.